La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Toda la honra y toda la alabanza. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame y yo lo haré, te obedeceré. Libro de Isaías, capítulo 57 y el versículo 15. Porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Hemos venido hablando acerca de un tema bastante importante, de mucha trascendencia, como es el tema del quebrantamiento. Y hemos hablado acerca de lo que es el quebrantamiento, lo hemos definido, diciendo que es el proceso de Dios para nuestras vidas. Un proceso que involucra cambios, transformaciones, que es el objetivo, que es a la hora de la verdad, lo que Dios persigue a través de este proceso, que hayan cambios en nuestra vida. Hemos también hablado acerca de los obstáculos del quebrantamiento, eso lo hablamos en emisiones pasadas. Hablamos también acerca del proceso mismo, porque el quebrantamiento involucra un proceso. Hablamos de la vida de Moisés, hablamos de ciertas cosas que Dios hizo en la vida de este hombre. Pero quiero que hablemos un poco en esta hora acerca de la resistencia que hay en el quebrantamiento, porque muchas veces Dios ha hablado acerca de áreas en nuestra vida que deben ser rendidas, que debemos de entregarle a Él para que Él las quebrante, para que Él las transforme. Pero lo que hacemos nosotros es resistirnos a los cambios, resistirnos a la transformación, resistirnos al hecho de rendir eso que Dios está pidiéndonos. Y en la Biblia hay un caso bien particular, un caso bien especial, que quiero que consideremos en esta hora, porque es un personaje del cual podemos extraer muchísimas enseñanzas. Es un personaje del cual podemos extraer una aplicación para nuestras vidas y que va a ser de gran bendición. Y ese personaje es Jonás. Dice la escritura en el libro de Jonás capítulo 1 versículo 1: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dios había determinado destruir la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, por causa de su maldad, por causa de su perversidad. Pero antes de Dios hacerlo, Dios quería enviar una advertencia y una posibilidad
de cambio, una posibilidad de arrepentimiento, una posibilidad de que ellos podían enmendar sus caminos y de esta manera evitarse el juicio divino. Y Jonás recibe una orden directa de Dios, es de ir a esta ciudad. Pero cuando Jonás recibe la orden de parte de Dios, lo que él hace es resistirse a Dios, resistirse a la voluntad de Dios, resistirse a lo que Dios le había encomendado. Y sabe, el rebelarse contra Dios siempre va a traer un precio alto, el cual debemos de pagar. Un precio que quizá no sea el que nosotros queremos. Un precio donde no solamente nos vamos a ver afectados nosotros directamente, sino que también vamos a involucrar a personas que están a nuestro alrededor, como aquella situación que ocurrió en esta historia que estoy narrando. Nosotros nos rebelamos contra Dios de diferentes formas. Podemos rebelarnos de una manera directa, que es cuando damos completamente la espalda a su advertencia o a su orden y decidimos no hacerlo. Pero también podemos rebelarnos indirectamente, y es cuando Dios nos da una orden y lo hacemos a regañadientes, lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos no con gozo, no con contentamiento, sino lo hacemos por resignación, por obligación, porque ya nos tocó hacerlo y no más. Y sabe, podemos rebelarnos también no cediendo nuestra manera de vivir. Cuando yo digo yo vivo como quiero, cuando yo digo no me someto a Dios, no me someto a autoridades, no me someto a nada, no me someto a ningún orden establecido, estoy rebelándome. Y si en nosotros hay esta actitud que estoy describiendo, entonces Dios va a tener que intervenir, Dios va a tener que venir y comenzar a procesar nuestra vida para producir en nosotros un cambio y una transformación que Él desea que se geste en nosotros. Es Dios el interesado, es Dios el que más desea que en nosotros se produzcan cambios. Es Dios el que más anhela que para nosotros se produzca un caminar diferente. Otra manera de rebelarnos también es no obedeciendo el llamado. Lo dije anteriormente. Cuando Dios nos da una orden directa y no obedecemos ese llamado, nos estamos rebelando contra Dios. Otra manera es cuando no dejamos que nuestra voluntad sea quebrantada. Cuando Dios nos está hablando de que nos rindamos y de que rindamos un área en particular, un área específica, que sabemos nosotros que está disfuncional, que sabemos nosotros que no está sometida al Señor, que sabemos nosotros que no está gobernada por la palabra y que está en rebelión, que está en independencia de Dios, bajo una actitud de indiferencia y de no atender el mandato divino en esa área, entonces nos estamos rebelando. Volviendo al tema de Jonás, nos habla de que Dios le da la orden a él de que vaya a Nínive y les predique a ellos. Y Nínive estaba aproximadamente a unos 550 kilómetros al noreste de Israel. Como lo dije anteriormente, esta era la capital del imperio sirio. Era gente bastante fiera, eran guerreros feroces, despiadados, eran bastante violentos, bastante malos, depravados en sus acciones. Los asirios, a través de la historia, fueron enemigos enconados de Israel. Fueron enemigos directos. Fue una nación que le hizo la vida imposible a Israel, al pueblo del Señor, persiguiéndolos, robándolos, sitiándolos. Esta nación asiria se caracterizaba porque ellos atacaban pueblos pequeños. Y cada vez que ellos llegaban a esos pueblos, ellos cometían desastres terribles. Y Jonás, el profeta, él conocía la fama, la reputación de este pueblo. Y por eso Dios, cuando le dijo a él, ve y predica a esta gente, quienes eran los enemigos del pueblo de Jonás, Jonás inmediatamente reacciona y Jonás se opuso rotundamente a obedecer la voz y el mandato de Dios. Y en vez de ir hacia su destino donde tenía que ir, que era la ciudad de Nínive, se fue en contravía, al lado contrario, y se fue para Tarsis. Tarsis estaba a 2000 kilómetros de donde estaba Jonás.
Mientras que Nínive estaba a 550 kilómetros, Tarsis estaba a 2000 kilómetros. Esto nos habla de que cuando nosotros somos rebeldes a la voz de Dios, no nos va a importar hasta dónde podemos llegar, aunque el camino sea largo. Esto nos habla de que cuando somos contrarios a la voz de Dios y nos rebelamos contra Él, lo que nos espera es un camino largo, es un camino bien amplio, donde vendrá trato, donde vendrá proceso, donde vendrá dolor. 2000 kilómetros tenía que transitar este hombre para poder llegar a Tarsis, porque él pensaba que yéndose para Tarsis huiría de la presencia de Dios. Pero lo interesante de esta historia es que Dios está utilizando a un pueblo pagano, Dios está utilizando a un pueblo perverso, Dios está utilizando a un pueblo que aparentemente de ellos no se podía sacar nada bueno, para evidenciar, para sacar a la luz el estado del corazón de Jonás, para mostrar la motivación, la rebeldía, aún la falta de perdón, el resentimiento, la amargura que había en el corazón de su instrumento, de su profeta. En el corazón de Jonás habían varios sentimientos, estaba el orgullo, estaba el resentimiento, estaba la falta de perdón, y él prefería morir a ir y hablarle a sus enemigos de su Dios y de que su Dios quería perdonarles. Ahora me llama la atención en esta historia que Dios utilizó 4 circunstancias para quebrantar la vida de Jonás. Dios utilizó 4 situaciones específicas y particulares para traer quebrantamiento, para traer presión, para traer cambios y transformaciones en la vida de este hombre. Lo primero que encontramos en la escritura está en Jonás capítulo 1, versículo 4, donde dice: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. En este caso, Dios lo primero que hace para procesar la vida de este hombre es preparar una tormenta. Jonás había tomado la decisión de irse a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios, huyendo de la orden de Dios. Por motivos que ya hemos mencionado anteriormente, había rencor, había resentimiento en su corazón, y él había tomado la decisión de no obedecer el mandato de Dios. Y Jonás toma sus pasajes, se sube en aquella embarcación y comienza la travesía. Pero la historia nos relata que se levantó una tormenta tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, un viento tan fuerte, que parecía que el barco se iba a hacer pedazos, que el barco se iba a romper, producto de esta tormenta. El versículo 5 dice: y los marineros aterrados, y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios, y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. Es interesante ver en esta historia que en ningún momento los marineros eran los directos responsables de aquella tormenta. El directo responsable de esta situación era Jonás, pero aquellas personas que estaban a su alrededor estaban sufriendo las consecuencias producto de un hombre no quebrantado, producto de un hombre que se estaba resistiendo a obedecer el mandato de Dios. Esto nos habla, amado oyente, que cada vez que una persona se rebela en contra de la voluntad de Dios, va a afectar a aquellas personas que están a su alrededor, va a afectar ambientes que están a su alrededor, va a traer aún pérdidas a aquellas personas que le rodean. La escritura nos habla de que estos hombres tuvieron que comenzar a lanzar sus objetos, lo que llevaban en el barco, tuvieron que comenzar a lanzarlo al mar, trayendo pérdidas económicas a quienes no tenían por qué sufrir estas consecuencias. El versículo 6 dice: y el capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos y echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Y así lo hicieron. Y la suerte, ¿en quién cree usted, amigo oyente, que cayó? En Jonás. Él era el culpable. Y Dios estaba a punto de sacar a la luz realmente de quién era la causa de esta situación. Versículo 8 dice: entonces le preguntaron: dinos ahora,
¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que tú has hecho? Estos hombres entendieron que Jonás estaba huyendo de Dios, y por tal razón era el causante de las pérdidas y de toda aquella tormenta terrible que se había levantado no solamente en contra de la vida de Jonás, sino en contra de la vida de ellos, sin tener nada que ver en este asunto. El verso 11 dice: pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Sabe? En vez de Jonás rendirse, lo que él dijo fue: mátenme. Porque al decir lánceme al mar, lo que estaba diciendo era: mátenme. Era como decirlo: prefiero morirme que obedecer la voz de Dios. Y sabe, esa es la misma actitud que nosotros tomamos en muchas ocasiones. Sabemos que la causa de la tormenta que está viviendo nuestra familia, sabemos que la causa de la tormenta que aún estamos viviendo nosotros es producto de nuestra rebeldía, es producto de nuestra desobediencia, es producto de nuestra falta de rendición y de rendir aquella área en particular que Dios nos está hablando. Y en vez de humillarnos ante el Señor, en vez de reconocer que hemos hecho mal, que el resistirnos es lo que ha traído esta pena y este dolor, lo que hacemos es tomar una actitud de orgullo, de soberbia. Nos volvemos radicales en nuestra decisión y decimos: si estoy en esta situación, prefiero morirme a cambiar. Nos resistimos al cambio y nos resistimos a la voz de Dios. El versículo 13 dice: Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: Oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, y nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Qué impresionante esta escena. Unos hombres paganos, unos hombres que eran idólatras, que tenían cualquier cantidad de deidades, que no creían en Adonai, el Dios verdadero. En un momento de dificultad, en un momento de tormenta, se rinden ante Dios y levantan su voz a Él. Y le dicen: Señor, sabemos que tú haces lo que quieres y no queremos que el juicio vaya a llegar a nuestras vidas por matar a este hombre que es el causante de esta tormenta. Se supone que Jonás era el representante de Dios. Se supone que Jonás era aquel que conocía la verdad de Dios. Y Jonás en ningún momento intentó levantar su voz dirigiéndose a Dios y diciéndole: Señor, perdóname. Pero estos hombres que no conocían de él, le estaban pidiendo perdón al Señor por una decisión que ellos iban a tomar. Y ellos toman a Jonás y lo arrojan al mar. Lo segundo que yo encuentro aquí es que no solamente Dios utilizó una tormenta, sino que también utilizó a un hombre, utilizó a una persona. Y es aquella persona, aquel capitán del barco, que toma la decisión en un momento de decir: vamos a arrojar a este hombre al mar. Hay momentos en la vida donde nosotros nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios y Dios va a levantar tormentas, Dios va a levantar contradicciones. Escúcheme, no es Satanás, no es el diablo, no es una situación que usted va a remediar ayunando, reprendiendo al diablo, haciendo guerra espiritual. Es una situación que usted va a remediar cuando decida rendirse ante Dios
pedirle perdón por su actitud y entregarle, rendirle esa área que Él está pidiéndole a usted que se la entregue en sacrificio. Esa tormenta se va a levantar en diferentes áreas. Aquí vemos cómo en el área económica se levantó una tormenta afectando a aquellos hombres que estaban alrededor de Jonás. Se van a levantar tormentas en el hogar, tormentas afectivas, tormentas económicas, tormentas ministeriales, tormentas espirituales. Porque es imposible que mientras que no estemos en el centro de la voluntad de Dios, del deseo, del corazón del Padre, las cosas puedan marchar bien. Las tormentas se levantan no con el propósito de destruirnos, sino con el propósito de ser el elemento pedagógico en las manos de Dios para corregirnos, para enrutarnos por el camino por donde Él desea que nosotros transitemos. Pero lo segundo que se levanta es un hombre, y Dios va a levantar personas a nuestro alrededor para que quebranten nuestras vidas. Lo tercero que yo encuentro en esta situación es que este hombre se resiste a la voluntad de Dios. Este hombre se resiste a quebrantarse delante del Señor y a rendirse. Y estos hombres lo arrojan al mar. Pero Dios tenía preparado una tercera manera de quebrantarlo. Una tercera forma, un tercer elemento, un tercer instrumento para quebrantar la vida de este hombre. El verso 17 dice: y el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dios preparó un pez. Vuelvo y le reitero, no fue el diablo, fue Dios quien preparó ese pez. Y en ese vientre de ese pez, Jonás experimentó algo terrible, experimentó oscuridad, experimentó mal olor, porque al interior del vientre de este pez no iba a poder encontrar ningún buen olor. Experimentó hambre, porque en esos 3 días y en esas 3 noches, lo más seguro es que no tenía absolutamente nada que comer. Experimentó la incertidumbre de en qué momento iba a morir. Era una angustia profunda la que había en el corazón de este hombre. A veces Dios tiene que preparar peces enormes que nos traguen, donde nos vamos a sentir en tinieblas, donde nos vamos a sentir confundidos, en angustia, sin saber hacia dónde tomar, qué rumbo tomar. Y vamos a estar en ese vientre de ese pez. Ese periodo de 3 días y 3 noches es un periodo metafórico de un tiempo. Puede ser un tiempo breve o puede ser un tiempo largo. Eso depende de la actitud que nosotros asumamos frente a aquel pez. Porque lo que sacó a Jonás del vientre del pez fue la actitud de su corazón. Pero si hoy usted está dentro del vientre de un gran pez y se siente en esta situación, es tiempo de que usted se rinda ante Dios, de que usted no prolongue más la agonía dentro del vientre de aquel pez, sino que decida rendirse ante el Señor su Dios. Jonás capítulo 2 versículo 1 dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Posiblemente hoy usted esté en esta situación. Quizá usted esté en el vientre de aquel pez. Pero desde ahí, desde el vientre del pez, usted puede orar, inclinar su corazón a Dios. Y así como Jonás hizo, usted podrá decirle al Señor hoy: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvieron, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre se cerraron sus cerrojos tras de mí. Pero tú, Señor mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor a Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. El pez no estaba preparado para destruir a Jonás. Era parte del proceso de quebrantamiento que Dios tenía preparado para Jonás.
Por eso el pez no lo mató, porque Dios había dado la orden de que no lo matara, sino que por el contrario, en medio de su proceso, ese pez sería el elemento que lo protegería. Imaginemos la escena. Una gran tormenta en alta mar. Jonás había sido echado a la mar, y en este caso lo más seguro es que Jonás se iba a ahogar. Pero Dios preparó un pez, no solo para quebrantar a su profeta, sino también para preservarlo. Eso significa que el proceso en el cual tú estás no te va a matar, sino que Dios va a sacar lo mejor de ti en medio de ese proceso. Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás. Una oportunidad de obedecer, una oportunidad de llevar a cabo la orden divina. Y el pez lo vomitó a él en tierra firme. Una vez Jonás está fuera del pez, la palabra del Señor viene nuevamente. Jonás 3:1 dice: y la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Es tanta la misericordia de Dios para con nosotros, que no solamente Él nos habla la primera vez y nos envía proceso por la falta de quebrantamiento y de sumisión, sino que Dios utiliza una segunda palabra. Dios nos habla por segunda vez, dándonos una oportunidad. Y Él nos dará siempre a nosotros una nueva oportunidad. Una oportunidad de poder cambiar nuestra actitud por una actitud correspondiente a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. El versículo 10 nos habla de lo que ocurrió como resultado de Jonás ir a aquella ciudad y predicar en ella. La Biblia dice que Jonás fue a aquella ciudad y recorrió toda aquella ciudad en un día de camino. Y mientras la recorría proclamaba: dentro de 40 días ustedes van a ser destruidos. Y al escuchar esto, los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey se enteró de esto, hizo que toda la nación se arrepintiera. Él mismo se quitó su manto real y se colocó cilicio y se cubrió de ceniza. Y luego mandó a proclamar como decreto real que ningún animal, persona, absolutamente nadie bebería ni comería en aquellos días de duelo. Pero también les dice: conviértanse de sus malos caminos y de sus perversidades, porque quizá Dios cambie de parecer y nos perdone. Y cuando Jonás ve que Dios, por el contrario, no destruyó esta ciudad, sino que les dio una oportunidad, lo que él hizo fue enojarse. El versículo 1 del capítulo 4 dice: pero esto disgustó muchísimo a Jonás y lo hizo enfurecerse. Él se enojó y producto de su enojo hace una oración en el versículo 2. Versículo 2 dice: así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y que no destruyes. Así que ahora te suplico que me quites la vida, porque prefiero morir que seguir viviendo. Este hombre se enojó y deseó su muerte. Versículo 4: ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió al campo, el versículo 5 dice, al este de la ciudad, y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con aquella ciudad. Jonás va y levanta una enramada para reposar del sol y se para frente a la ciudad, esperando que fuego descendiera del cielo, así como Dios había destruido a Sodoma. Él conservaba en lo profundo de su corazón la esperanza de que Dios cambiara de parecer y destruyera a sus enemigos. Él estaba esperando que Dios hiciera esto. Versículo 6 dice: para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Y Jonás se alegró muchísimo por aquella planta. Jonás estaba contento de saber de que Dios había dado la orden de que una planta creciera para proteger a su siervo de los rayos del sol. Y él estaba feliz de saber de que Dios había sido bueno con él. El verso 7 dice: pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó.
Sabe, Dios preparó un gusano, porque cuando nos rebelamos contra Dios, todo lo que tocamos se seca, todo lo que tocamos se daña. Lo que está a nuestro alrededor lo afectamos. La atmósfera, donde quiera que llegamos, se torna por una atmósfera pesada y gris. Mientras que cuando estamos en su voluntad, todo lo que tocamos será prosperado. Todo lo que tocamos reverdecerá. Seremos gente que afecte atmósferas donde quiera que lleguemos. Donde haya odio, vendrá alegría. Donde haya odio, vendrá amor. Pero lo interesante de esta historia es que a pesar de que Dios había dado una orden a un gusano para que hiriera aquella planta y se marchitara, esto hizo que Jonás aún se enojara y por el contrario, en vez de rendirse a Dios y pedirle perdón, siguió en su posición. Versículo 8. Y al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía con deseos de morirse. Exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Este hombre se enojó porque aquella planta se había secado, pero estoy seguro que no se hubiese enojado por lo que le hubiera pasado o lo que le hubiera sucedido a aquella ciudad al ser destruida. No solo Dios preparó un gusano, tipo de un elemento de juicio, para quebrantar a este hombre, sino que también preparó los rayos del sol. Esto es tipo de desiertos que tenemos que vivir, problemas que tenemos que enfrentarnos, problemas que tenemos que sufrir como consecuencia de la dureza de nuestro corazón. El sol le golpeaba sobre su cabeza. Dicen algunos comentaristas que lo más seguro es que Jonás era calvo y que al no tener cabello en su cabeza y al sol golpearle con un viento solano fuerte, con una brisa fuerte, más la arena del desierto, lo que esto producía en él era grandes heridas en su cabeza. Fíjese usted qué juicio tan tremendo este hombre estaba viviendo, y en vez de rendirse a Dios, se paraba más firme en su posición y se resistía más y más a Dios. Porque el resistirnos a Dios, amigo oyente, siempre traerá consecuencias. Nadie se puede rebelar contra Dios sin que tenga que asumir sus propias consecuencias. Jonás tuvo consecuencias. Jonás tuvo que afrontar consecuencias tremendas. La primera consecuencia es que estuvo lejos de su familia, porque se fue a Tarsis y los tuvo que dejar. A veces Dios permite que vengan este tipo de circunstancias donde nos desprende de nuestra familia por consecuencia de nuestra propia rebeldía. Dios nos está llamando, Dios nos está hablando, Dios nos está hablando de una u otra manera, a través de su palabra, a través de circunstancias. Está enviando aún elementos para quebrantarnos, y por el contrario seguimos parados en nuestra posición. Entonces es donde Dios permite que aún la familia, que aún los hijos se pierdan por un breve tiempo. Lo segundo que este hombre tuvo que vivir como consecuencia es que perdió su trabajo, porque lo tuvo que abandonar por irse a Tarsis. Lo tercero, perdió aún el dinero, porque el pasaje para Tarsis era bastante costoso y perdió el dinero. Lo cuarto que vivió este hombre como consecuencia, que vivió preso de sus sentimientos. Sentimientos de odio, de rencor, de ira. Sentimientos que estaban encapsulados en su corazón, porque él no tenía un sentido, él no tenía propósito, no tenía felicidad. Hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo que es tiempo de que nos rindamos a Él, que permitamos el quebrantamiento en nuestra vida, que permitamos un tiempo de transformación y que no sigamos en esta rebeldía, porque esta traerá consecuencias. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, yo oro que cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, en cualquier nación del mundo, en cualquier lugar, donde quiera que esta palabra sea escuchada, Señor, sea tocado en su corazón, sensibilizado, y que comprenda que lo que está viviendo es producto de sus acciones, es producto de sus decisiones, es producto de la falta de rendición a Dios. Señor, hoy te pedimos perdón por toda rebeldía. Hoy, Señor, entendemos que el gusano, el pez, la tormenta, el sol, Señor, que ha estado golpeando aún aquel hombre que nos ha lanzado al mar, ha venido con el propósito de llevarnos a un punto y de llevarnos a un lugar de rendición. Señor, hoy nos rendimos a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
la Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.